Pero estamos declarando que Cristo derrotó la muerte, derrotó al pecado, derrotó a Satanás y que vive por los siglos de los siglos. Dale un aplauso bien grande a Jesucristo. Él es digno de ser alabado, de ser exaltado y de ser glorificado. Hablar de la muerte es algo que a la gente no le gusta. ¿A cuántos les gusta hablar de la muerte? ¿Cuántos dicen, uy, mañana que es día de descanso, nos vamos a ir de picnic al cementerio? Y allá vamos a comer. No. La muerte es un tema el cual procuramos evitar. Procuramos ni siquiera tocar. Sin embargo, la muerte es el contrato que todo ser humano al momento de nacer firmó. Dígale al que está a su lado, no es lo más amable para empezar la reunión o la predicación, pero dígale, tú morirás. Tú morirás. No anima mucho eso, ¿no? Pero es la verdad. Vamos a morir. De una o de otra forma moriremos. Y en mi labor como pastor de almas, y ya por más de 26 años, he tenido la experiencia un poco extraña de tener que acompañar a las personas justo en el umbral de la muerte, de acompañar a personas que han pasado a la eternidad. Y lo que yo he descubierto es que cuando estamos a la puerta de la muerte, entendemos lo que es verdaderamente importante. Yo no he visto al primer moribundo que diga, oiga, por favor, tráigame las escrituras de mi casa. Quiero darle una última miradita antes de morirme. Nadie ha dicho, tráigame los papeles del carro, quiero verlos para morirme en paz. Lo que yo sí he escuchado es personas decir, quiero ver a mi familia, quiero ver a mis hijos, quiero ver a mi esposa, quiero ver por última vez el rostro de mis seres amados. La muerte nos hace ver lo que es verdaderamente importante en la vida. Y personajes muy importantes a la hora de morir dijeron palabras. Por ejemplo, Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis. Sigmund Freud dijo, esto es absurdo, y murió. Sigmund Freud era un hombre judío, pero que decidió no creer en Dios. Voltaire, filósofo francés, ateo, terminó su vida pidiéndole perdón a las sillas, a las mesas y a los muebles del cuarto. ¿Por qué lo hizo? Porque tampoco creía en Dios. Bob Marley, más reciente, no un cantante, muy reconocido. Él escribió una nota y en la nota dijo, el dinero no puede comprar la vida, y se suicidó. Adolfo Hitler, dicen sus biógrafos que Adolfo Hitler dijo, mañana muchos maldecirán mi nombre. Uno más reciente y más vecino, Hugo Chávez. Hugo Chávez murió diciendo a sus médicos, yo no quiero morir, no me dejen morir. Yo quiero que veamos las palabras que Jesús dijo antes de morir en la cruz del Calvario. Porque las palabras de Jesús nos van a enseñar lo que es verdaderamente importante
en la vida. ¿Y qué es lo verdaderamente importante? Vamos a abrir la Biblia a la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 33. Lucas 23, 33. ¿Qué será lo más importante de la vida? ¿Acaso será su casa, su trabajo, su carro, su título? ¿Qué será lo más importante de la vida? La palabra del Señor dice así: y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén y amén. Jesús fue crucificado, fue colocado en una cruz por causa de tus pecados y de mis pecados. Y es bueno aclarar que la crucifixión no tuvo origen en la persona de Jesús. La crucifixión era una práctica muy antigua implementada por los persas. Los persas fueron los que inventaron la horca y la crucifixión. Y cuando los persas lo inventaron, lo que proponían era castigar a los criminales más crueles y más despiadados que había. El Imperio Romano tomó la decisión de adoptar esta práctica de crucificar a las personas para controlar todo intento de rebelión en contra del imperio. La crucifixión consistía en colocar a una persona que arrastraba su madero de 2 metros, que lo arrastraba por mucho tiempo, al lugar donde iba a ser crucificado. Lo colocaban allí y duraban 2 y 3 días hasta que morían desangrados o asfixiados. Era algo muy ejemplar. En el caso de Jesús, la crucifixión fue diferente.
Diferente en el hecho de que antes de que Jesús fuera colocado en la cruz, fue azotado por látigos romanos. Y los látigos romanos eran hechos de cuero y en las puntas tenían bolas de plomo y tenían huesos de carnero. De manera que cuando el látigo caía sobre la espalda del reo, no solo magullaba, sino que arrancaba los pedazos de piel. Usted puede ver la película de Mel Gibson, que es la más cercana a lo que el relato del Evangelio presenta. Y Jesús fue colocado allí, maltratado, traicionado, abandonado por sus amigos cuando más los necesitó. Cuando uno piensa en el sufrimiento de Jesús, uno tiene que entender que Jesús tenía razones suficientes para amargarse y para odiar a los demás. Sin embargo, cuando lo colocan en la cruz, la primera expresión que sale de su boca es: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Si yo hubiera sido el que hubieran crucificado allá, que hubiéramos dicho: van a ver, ustedes no saben con quién se metieron, mire, los llevo aquí, van a ver. Jesús pudo haber hecho eso, decir: yo soy el Dios del universo, ustedes no supieron quién era yo, y cuando yo venga me las voy a cobrar todas. Pero ¿qué es lo que él clama? Padre, perdónalos. Y aquí encontramos entonces que la muerte de Jesús nos muestra la importancia del perdón. Qué importante que sus palabras en la cruz no son de odio, no son de venganza, sino de perdón. ¿Sabe por qué es tan importante el perdón? Porque el perdón sana las heridas. Porque el perdón rompe el ciclo del odio y de la venganza. Y a mí me entristece ver lo que está ocurriendo en nuestro país. Cómo frente a estas elecciones que vamos a tener para elegir presidente, lo que uno escucha son voces de odio. Donde un extremo, sea izquierda o derecha, lo único que está proclamando y vertiendo por su boca y por las redes sociales es odio. Y yo digo, que ellos lo hagan, ok, pero nosotros, el pueblo de Dios, no estamos puestos para odiar absolutamente a nadie. Y lo que tiene que proclamar la iglesia de Jesucristo en este tiempo es el perdón. ¿Por qué hay hogares que se destruyen tan fácilmente? ¿Qué es lo que falta? El perdón. ¿Y por qué hay personas que no perdonan? ¿Sabe por qué hay personas que no perdonan? Porque no han experimentado verdaderamente el perdón. Porque personas heridas hieren. Personas sanadas, sanas. Y personas perdonadas, perdonan. Así que si a ti te cuesta trabajo perdonar, examínate. Probablemente todavía no has recibido el perdón de Dios. Y la Biblia dice que si tú no perdonas, Dios tampoco te va a perdonar. Y que si tú quieres recibir el perdón de Dios, tienes necesariamente que perdonar. Jesús aquí dice: Padre, perdónalos. Y cuando dice Padre, perdónalos, sencillamente es porque Él ya perdonó. ¿Cuál es la oración de Él? Lo que Él dice es: Padre, de mi cuenta ya está perdonado, pero por favor te pido que tú los perdones. ¿Cuántos padres hay aquí? Levanten la mano. ¿Cómo reaccionarías tú si ves a un grupo de criminales matando a tu hijo inocente?
¿cómo reaccionarías tú? Yo quisiera pensar cómo actuarías tú. Que delante de ti están un poco de delincuentes matando a tu hijo que es inocente. ¿Qué harías tú? Pues a Jesús le preocupa eso y por eso que dice, Padre, perdónalos. Yo ya los perdoné, pero por favor, perdónalos tú. Lo único que sana los corazones es el perdón. Hay parejas aquí que de repente tienen una relación desastrosa y ¿sabe qué es lo que necesitan? Aprender a perdonar. Perdonar como Dios nos ha perdonado. Ayúdeme a predicar esto y dígale al que está a su lado, y si le tocó, dígale, aprende a perdonar. Aprende a perdonar. El perdón es un favor, no que tú le haces al que perdonas. ¿A quién le hace bien el perdón? Al que lo da. Y como cristianos, ¿qué deberíamos aprender? A perdonar. ¿Y a perdonar cuándo? ¿Cuando mi ofensor viene y me pide perdón? No, ¿sabe cuándo debemos perdonar? Tan pronto somos ofendidos. De manera que cuando el agresor venga y me diga, oye, perdóname, ¿tú qué puedas decir? Perdóname, ¿de qué? No, de lo que hice la otra vez. Ah, no, eso ya está perdonado. ¿Cuántos vamos a aprender a perdonar? Es muy importante el perdón. ¿Y qué es lo que más necesita nuestro país? Nuestro país necesita urgentemente el perdón. Y como cristianos vamos a promover a como dé lugar el perdón. ¿Sí, amén o no amén? No los noto muy convencidos, pero no importa, es lo que la Biblia dice. En el capítulo 23 de Lucas, en el versículo 39, la Biblia dice: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Recuerden que Cristo murió en medio de dos ladrones, en medio de dos delincuentes. Muere ahí en medio de los ladrones. Y uno que es llamado por la tradición como el ladrón malo. ¿Qué hace el ladrón malo? Lo desafía. ¿Y a qué lo desafía? Sálvate y sálvanos. Pero él no está hablando de la salvación espiritual. Él está hablando de la salvación del imperio romano. Sálvanos. El otro ladrón, que llamaríamos el ladrón bueno, en el versículo 40 dice: respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Pero ¿qué reconoce él? Mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, poquito tarde, pero lo dijo. ¿Qué dijo? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: es demasiado tarde, ya no hay nada que hacer. En la olla, mi hijo, a la hora que se le ocurre arrepentirse, no se alcanzó a bautizar, no alcanzó a ir a un encuentro, a un encuentro, a un reencuentro, no hay nada que hacer. Fue lo que Jesús le dijo. Nunca diezmaste en la iglesia, tu nombre no aparece en la tesorería. No, ¿qué le dice? Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué nos enseña esto? Este hombre a última hora fue salvado. ¿Y qué fue lo que lo salvó a él? La fe. Así que
lo que nos enseña la muerte de Cristo también es la importancia de la fe. Porque este hombre a última hora y todo, pero se salvó. ¿Y por qué se salvó? Por la fe. ¿Y por qué se salva el ser humano después de la muerte de Cristo y antes de la muerte de Cristo? ¿Cuál es el único medio de salvación? La fe. ¿La fe en quién? En Cristo. Y este hombre se arrepintió a última hora. Y que esto no sea la excusa de algunos que dicen, bueno, siendo así, yo voy a vivir mi vida desordenada, voy a emborracharme, voy a pecar, voy a adulterar, y cuando falte media horita para morirme, me arrepiento. Ay, hermano, no juegue a la ruleta rusa, porque probablemente no va a tener esa oportunidad. Porque la muerte siempre nos llega. ¿Y cómo nos llega la muerte? De repente. ¿De qué murió fulano? De repente. ¿De qué mueren todos los seres humanos? De repente. Estábamos tan bien y de repente nos morimos. Así que no podemos abusar. Pero lo que tenemos que resaltar aquí es que este hombre se salvó, y se salvó por la fe. No es por obras. No es por algo bueno que tú hagas. No es por acumular buenas acciones. La gente no se salva por buenas obras. La gente se salva únicamente creyendo en aquel que ocupó nuestro lugar en la cruz del Calvario. La salvación es por la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. Solo a través de Cristo podemos nosotros ser salvos. Y si hay algo que usted, mi amigo y mi amiga, necesita en esta tarde, si no lo ha hecho, es depositar su fe en Jesucristo. Necesitas colocar tu fe en Cristo. Porque el problema de hoy en día no es falta de fe. Hoy en día la gente tiene fe, solo que tiene fe en todo, menos en quien tiene que tener fe. Hoy la gente tiene fe en la sábila, tiene la fe en las 7 hierbas, tiene la fe en el brujo, tiene la fe en el adivino, tiene la fe en el baloto, tiene la fe en el chance, en la lotería, tiene fe en la espiga de la prosperidad, tiene fe en el pastor de la radio, en el pastor de la televisión. Yo espero que usted no esté colocando su fe en mí. Algunos tienen la fe en la Rosa de Guadalupe y por eso no se la pierden. Pero la fe de la que yo estoy hablando es la fe que proviene de oír la palabra de Dios. Este es el libro que nos va a producir fe. Este es el libro que nos muestra el camino de salvación, el camino para llegar a la vida eterna. Y por la fe de este hombre, aunque un poco tardía, pero ¿qué le dijo Jesús? Hoy estarás conmigo en el paraíso. No le dijo, uy hermano, es que a la hora que se arrepiente, pues si es la patada, porque no se arrepintió unos 8 días antes, lo hubiéramos bautizado, por aquí ya no hay nada que hacer. No, gloria a Dios. La salvación no es por lo que tú hagas, sino por lo que Cristo hizo y por nuestra fe en su obra en la cruz. Y esa fe hizo que este hombre cambiara radicalmente. En la mañana este hombre estaba clavado en la cruz. En la tarde llevaba una corona. En la mañana este hombre era enemigo del César. Pero en la tarde este hombre era amigo de Dios. En la mañana este hombre era despreciado por los hombres, pero en la tarde era consolado por los ángeles. En la mañana este hombre moría como un criminal, pero en la tarde vivía como un ciudadano celestial. Y todo por la fe. ¿Y usted ya colocó su fe en Cristo?
¿O en dónde está su fe? ¿En la sábila? ¿En la herradura? ¿En la rosa de Guadalupe? Órale, dígame, ¿dónde está su fe? ¿En dónde ha colocado su fe? Su fe tiene que colocarla en Cristo. Y mi Biblia dice, si crees, verás la gloria de Dios. Anime a alguien y dígale, si crees, verás la gloria de Dios. Si crees, vas a ver la gloria de Dios. En el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 26 y 27, la Biblia nos narra un cuadro muy especial. Porque la Biblia dice, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Se nos ha levantado un cuento a nosotros los cristianos evangélicos, protestantes, pentecostales de las asambleas de Dios. Y el chisme que nos han levantado es que nosotros no creemos en la Virgen. Y nada más antibíblico. Claro que creemos en la Virgen. ¿Cómo no vamos a creer en la Virgen si la Biblia habla de ella? Solamente que creemos lo que la Biblia dice de ella. Creemos que María es la madre de la humanidad de Jesús, pero no es la madre de Dios, por favor. Se necesita tener 3 dedos de frente y yo tengo un poquito más para entender que Dios no tiene mamá. La teología católica enseña que Dios no tiene principio ni fin y por lo tanto no tiene mamá. Pero sin lugar a dudas que Cristo como hombre vivió en un hogar, vivió en una casa. ¿Y cómo se imagina usted la familia de Jesús? Porque a veces nuestra religiosidad nos lleva a creer que la familia de Jesús era por allá, quién sabe cómo. Mire, como familia humana, la familia de Jesús era normal. María cantaleteaba a José. María le fregaba la vida a Jesús. Me lo imagino en la adolescencia. Hola Jesús, no se le olvide terminar esa mesa. ¿Qué cosas de usted? Y nada de estar juntándose allá con esos de Galilea, ¿no? Que esa gente es como de mala fama y ojo con esto. Yo me imagino eso. Porque si usted cree que un hogar santo es un hogar que no tiene problemas, está equivocado. Le digo una verdad. Hogar, matrimonio que no tiene problemas es porque uno de los dos es retrasado mental. ¿Cuántos aquí tienen problemas? Ay, sí, no. Común y corriente. Y por lo que uno ve en la Biblia, parece que José en algún momento de la vida muere. Y la responsabilidad del hogar cayó sobre el hermano mayor, porque Jesús tuvo otros hermanos. Y cayó sobre el hermano mayor, que ¿quién era? Jesús. Y cuando Jesús está muriendo en la cruz, ¿a quién vio en la cruz? A su mamá, a María. Pero también vio a Juan, su discípulo amado, que era muy joven. Y parece ser que Juan era una persona pudiente. ¿Y qué le encarga Jesús a Juan? ¿Qué le dice? Me cuida a la viejita. Yo ya tengo que estar en otro cuento, pero usted me la va a cuidar. ¿Sabe qué nos enseña eso? Nos enseña la importancia de la familia. Porque después de Dios, en este mundo no
hay nada más importante que la familia. Tus amigos de juerga no son lo más importante. Lo más importante es tu familia. Tu trabajo no es lo más importante es tu familia. Tu trabajo puede esperar, tus amigos pueden esperar, pero tus hijos y tu familia no puede esperar. La familia es lo más importante. Y Jesús en su vida así lo demostró, así lo ratificó. El primer milagro que Jesús hizo, ¿dónde lo hizo? En una familia, en un matrimonio, donde la Biblia dice que el vino se acabó. Y el vino en la Biblia no representa borrachera, representa gozo, alegría, felicidad. Y aunque Jesús estaba ahí, se acabó el vino. Porque aunque tengamos a Cristo en nuestra casa, ¿y cuántos tenemos a Cristo en nuestra casa? Van a haber problemas. Y un día el vino se va a acabar. Un día el vino se va a acabar y usted se levanta, hermana, y mira a su marido y dice: semejante remuesco, yo que estaba pensando. ¿Por qué no le hice caso a mi mamá? Ay, pero es que uno sí es bien bestia. ¿Por qué no hice caso? Y mire, hogar cristiano también va a tener crisis. La buena noticia es que si Cristo está allí, ese problema no será el fin del hogar, sino que ese problema ayudará para que ese hogar crezca, madure y tenga tiempos mejores y venga un vino nuevo y un vino especial para esa familia. Pero la familia es lo más importante. Jesús lo ratificó. Y yo no sé dentro de algunos años qué va a implicar decir esto. Pero si tenemos que ir a la cárcel por decir esto, lo vamos a decir porque está en la Biblia. Para nosotros, la comunidad cristiana, el matrimonio es heterosexual, monógamo y permanente. Cualquier otro modelo sencillamente va en contra del principio bíblico de la familia. Tenemos que valorar nuestra familia. Dedíquele tiempo a sus hijos. Sus hijos, más que estudio, más que ropa y más que comida, sus hijos necesitan conocer a Cristo. Lo más importante que puedes hacer por tus hijos es levantarlos en el temor de Dios y levantar en esta generación familias que amen y vivan para Dios, porque la familia es lo más importante. Dígaselo a alguien: la familia es lo más importante. Prioriza tu familia. Prioriza a tu familia, porque tu familia es lo más importante. El Evangelio de Mateo, en el capítulo 27, versículo 45, dice que desde la hora sexta, o sea, el mediodía, la hora sexta judía son las 12 nuestras. Desde la hora sexta hubo tinieblas. ¿Y dónde hubo tinieblas? ¿Sobre Jerusalén? ¿Sobre Israel? ¿Sobre el Medio Oriente? ¿Dónde hubo tinieblas? Sobre toda la tierra hasta la hora novena. 3 horas en que todo el planeta quedó bajo la oscuridad. Y los enemigos de la Biblia han tratado de rebatir esto diciendo: no, eso no fue algo espiritual. Eso fue sencillamente un eclipse de sol. Un eclipse que duró 3 horas. Y si ellos dicen eso, yo les voy a decir: amén, ok, fue un eclipse de sol.
¿Y cómo lo interpretaría yo? Sencillamente que el sol y la creación, al ver a su creador clavado en la cruz, se negó a seguir brillando. Porque la creación dijo, no puede ser que el creador haya venido a la tierra y su máxima creación, que es el hombre, lo haya terminado clavando en la cruz. Es imposible. ¿Qué dijo el sol? Yo de mi parte no brillo más. 3 horas que no brilló. Hay otras posibles interpretaciones y son el juicio de Dios sobre el pecado. Porque recuerde que cuando Cristo va a la cruz, ¿qué es lo que carga sobre él? El pecado. Y por eso hubo oscuridad. Porque sobre él se cargó el pecado de toda la humanidad, de todos los tiempos. Todos los pecados se cargaron sobre él. Hubo mucha oscuridad. La otra posible interpretación es que hubo oscuridad en la tierra por 3 horas. Porque Satanás y sus demonios hicieron fiesta. Porque probablemente en ese día todo el poder de Satanás se concentró allí en el monte Calvario. ¿Y qué estaban celebrando ellos? ¿Qué estaban diciendo ellos? Lo derrotamos, lo vencimos, lo acabamos. Pero gloria a Dios que esas tinieblas no fueron eternas, porque hubo un día, al tercer día, cuando la Biblia dice que un ángel dijo, no está aquí, ha resucitado. Jesucristo venció la muerte, venció el pecado y venció a Satanás. Las tinieblas no fueron eternas. Como tampoco serán eternas las tinieblas en tu casa. Como tampoco serán eternas las tinieblas en tu matrimonio. Tarde o temprano, la luz de Cristo resplandecerá sobre tu vida, sobre tu matrimonio, sobre tus hijos. Alabado sea Dios. Viene una mañana gloriosa para tu vida. No serán para siempre las tinieblas. Y en ese ambiente de oscuridad, Jesús pronunció 4 frases más. Dice la Biblia en Mateo 27:46. Cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y es que si algo tuvo que experimentar Cristo en el Calvario, fue el desamparo. ¿Quién desamparó a Cristo en la cruz? Sus discípulos. A excepción de Juan. ¿Dónde estaba Pedro? Ese Pedro valiente que dijo, si me toca morir, muero. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba Lázaro? A quien Jesús había resucitado de los muertos. ¿Dónde estaba ese día el ciego de nacimiento? ¿Dónde estaba ese día Bartimeo? ¿Dónde estaba ese día los 5,000 que fueron alimentados sobrenaturalmente? ¿Dónde estaban? No estaban. Pero lo más triste para Jesús es que aparentemente Él sintió que el Padre lo había desamparado. A eso se refería Jesús cuando en el huerto del Getsemaní oraba y decía, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Cuál era la copa que Jesús no quería beber? No era la muerte, con lo dolorosa que es. Lo que Él no quería era que sencillamente al Jesús ir a ocupar el lugar que a ti y a mí nos correspondía, el que no cometía pecado se hacía pecado. Y como Dios es un Dios santo, cuando su Hijo decide cargar todo el pecado de la humanidad, ¿qué hace el Padre? El Padre le da la espalda. El Padre le da la espalda a su Hijo. Es lo que Jesús quiso evitar.
Porque si había algo importante para Jesús, era la relación con su Padre. Así que esta expresión lo que nos muestra es la importancia de la relación con Dios. Y yo quiero decirle, la familia es muy importante, pero por encima de la familia está Dios. Y la relación con Dios es lo más importante. Porque a veces uno escucha especialmente a jovencitas que el novio las abandona, que el novio les termina la relación y que dicen ellas: es que sin ti yo no puedo vivir. Es que si él me abandona, yo me mato, me muero. Deje ser bobita, mamita. Usted sin él probablemente puede vivir y mejor, pero definitivamente sin Cristo no podemos vivir. La relación más importante es la relación con Dios. El salmista David un día dijo: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Oiga lo que dice el salmista: si algún día papá y mamá me abandonan, ahí va a estar el Señor. Pero la pregunta es: ¿y si es Dios el que nos abandona? ¿Qué nos queda? Y si es Dios el que nos desampara, ¿qué nos queda? No nos queda nada. La relación más importante que podemos tener es la relación con Dios. Y hoy en día en nuestro país mucha gente clama así: Dios mío, ¿por qué has abandonado este país? Y la verdad es que Dios no ha abandonado a Colombia. Colombia ha abandonado a Dios. Estados Unidos fue un país que se fundó sobre la Biblia. Pero a partir de la década del 60, Estados Unidos empezó a sacar a Dios de la escuela, empezó a sacar a Dios de todo lado. Se prohibió la lectura bíblica, se prohibieron los 10 mandamientos, se prohibió orar. Y usted puede ver cómo Estados Unidos ha venido en decadencia. Ahora hay un presidente medio loquito que tiene muchos buenos amigos cristianos. Quiera Dios que este hombre ayude a rescatar un poco a Estados Unidos. Pero lo que quiero decir es que si queremos realmente ver una Colombia diferente, tenemos que acercarnos a Dios y entender que Dios es la mejor alternativa para este país. La mejor alternativa para este país no es la izquierda, no es la derecha, no es el centro. La mejor alternativa para Colombia se llama Jesucristo. Él es la mejor alternativa. No hay mejor alternativa que Él. Dígale al que está a su lado: cuida tu relación con Dios. Por encima de todo, cuida tu relación con Dios. La quinta expresión de Jesús en la cruz la encontramos en Juan 19, 28. La Biblia dice: después de esto, sabiendo Jesús sabía, ¿sí o no? ¿Usted cree que la muerte en la cruz lo tomó a él desprevenido? Él es consciente, él sabe todo lo que está pasando. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo. ¿Para qué lo dijo? Dígame usted, ¿para qué lo dijo? Para que se cumpliese la Escritura. ¿Qué dijo? Para que la Escritura se cumpliese: tengo sed. O sea, ¿Jesús tenía sed físicamente, sí o no? Claro, Él es 100% hombre y tiene sed. Sin duda alguna la hemorragia, el desgaste, los azotes, el sufrimiento, la ansiedad le han provocado sed. Pero lo que dice este texto es tremendamente importante, porque Jesús no dice
tengo sed por decir que tiene sed. ¿Por qué lo dice? Para que se cumpla la Escritura. Es decir, la muerte de Jesús nos enseña la importancia de la palabra de Dios. Todo lo que Jesús hizo mientras estuvo en esta tierra, lo hizo con una finalidad, y era cumplir la palabra de Dios. De hecho, Jesús mismo es la palabra. Él tenía la autoridad de decir: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Pero yo les digo, cualquiera que se enoje contra su hermano es culpable de homicidio. Es decir, él era la palabra. Oíste que fue dicho a los antiguos, no cometerás adulterio. Pero yo os digo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró. Jesús es la palabra encarnada. Es la palabra que se hace carne. Y su vida mostró, aún en la muerte, lo importante que es la palabra de Dios. Fue Jesús quien, al ser tentado por Satanás, y Satanás le dice: di que estas piedras se conviertan en pan, ¿qué dijo Jesús? No, porque escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. El cielo y la tierra pasarán. Esta tierra que hoy vemos un día pasará, pero la palabra de Dios no pasará. Sécase la flor, marchítase la hierba, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Si hay algo importante para nosotros, debe ser la palabra de Dios. Por eso Jesús dice: tengo sed, para cumplir la palabra. Todo lo que la Biblia dice se ha cumplido. Jesús prometió morir en la cruz y murió en la cruz. Jesús prometió resucitar al tercer día y resucitó al tercer día. Y Jesús prometió regresar, y Él regresará. Y este pueblo le está esperando, porque el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Él volverá. Por eso Él dice: tengo sed. ¿Y sabe que Colombia es un país sediento? ¿Sabe usted cuál es el producto que más se vende y se consume en Colombia? La cerveza. Ojalá fuera el agua. Es la cerveza. ¿Y sabe cómo se subsidia la salud en este país? Con la venta de cerveza. Es decir, que nos emborrachan, nos enferman, para luego medio tratar de alentarnos. ¿Qué país en el que nosotros vivimos? Ese es el país. Este país tiene sed de poder. Tiene sed de odio, tiene sed de venganza, tiene sed de muchas cosas. Lo que yo le quiero decir es que solo Cristo, solo la palabra de Dios puede calmar y satisfacer nuestra sed. Solo Él puede saciar nuestra sed. Yo no sé a dónde has estado tratando de calmar tu sed. ¿En el alcohol mismo? ¿En el dinero? ¿En las drogas? ¿En el sexo? Solo Cristo puede satisfacer tu sed. Por eso Jesús un día dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Allí mismo en el capítulo 19 de Juan, versículo 30, porque dice que le alcanzaron vinagre. Y dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Ojo, porque el texto bíblico no dice que Jesús dijera: consumado estoy. Porque algunos, la imagen que tienen de Jesús es un Jesús consumado, un Jesús derrotado.
Jesús estuvo en la cruz. ¿Sabe cuántas horas estuvo en la cruz? 6 horas. Pero algunos llevan 2000 años teniéndolo en la cruz. ¿La cruz es un símbolo del cristianismo? Sí, pero una cruz vacía, porque Cristo estuvo 6 horas ahí, pero ya no está. Pero para algunos, ¿dónde está todavía Cristo? Allá. Y entonces lo miran y hasta con tristeza, no, es que es el Señor caído de Monserrate, pobrecito. Oiga, si Él está caído, ¿cómo nos va a levantar a nosotros? No, es que no hay esperanza, no hay cómo. No, el Señor derrotó la muerte, venció el pecado. Y cuando dijo allí, no dijo consumado es, dijo consumado estoy, dijo consumado es. ¿Y sabe lo que significa la palabra consumado es? Es una palabra que viene del griego. Chicaneemos un poco con griego. Y la palabra que se utiliza allí en el griego original, en el griego koiné, es teletestai. No se le va a olvidar, conéctelo con el teléfono. Ah, sí, claro, teletestai. Y la expresión teletestai, que nosotros hoy llamamos consumado es, se usaba en la antigüedad especialmente en 3 ocasiones. Número 1. Cuando en la antigüedad alguien tenía una deuda y no la podía pagar, lo colocaban, por decirlo así, en la cartelera pública. A la entrada de la ciudad había una cartelera donde decía: fulano de tal tiene una deuda y no la ha pagado. ¿Para qué lo colocaban allí? Para que la gente supiera de la mala fama, de la mala reputación, y nadie se arriesgara a volverle a prestar. Pero ¿qué ocurría? Que si esa persona tenía un amigo que realmente lo amaba y lo valoraba, ¿qué hacía? Buscaba al acreedor y le decía: mira, yo te pago la deuda. Pero apenas pagaba, ¿qué le decía al acreedor? Tienes que ir a esa entrada de la ciudad y colocar un aviso grande. ¿Y cuál era el aviso grande que colocaba allí? Teletestai: la deuda ha sido cancelada. La segunda forma como se usaba esa expresión era cuando un artista, especialmente un escultor, después de mucho tiempo de trabajar su obra de arte y pulirla, la miraba y decía: perfecta. Quedó perfecta, la terminé, está acabada, está completa. ¿Qué decía el artista? Teletestai: la obra quedó perfecta. También la expresión teletestai era usada por los pastores de ovejas. Como el pueblo tenía que vivir continuamente ofreciendo sacrificios, pero el Levítico dice que el sacrificio del cordero tenía que ser perfecto, sin ningún defecto. ¿Qué hacía el pastor? Se daba la tarea de buscar y buscar, y cuando encontraba el cordero perfecto, ¿qué decía? Teletestai. Óyeme, cuando Jesús en la cruz dijo teletestai, ¿sabe lo que dijo? La deuda de tus pecados y de mis pecados ha sido completamente cancelada. Lo que él dijo es: la obra de redención ha quedado terminada y perfecta. No hay que agregarle nada. Cuando él dijo teletestai, lo que él dijo fue: yo soy el cordero que quita el pecado del mundo. Alguien en esta tarde que levante la voz y con alegría diga: teletestai, teletestai. La deuda ha sido cancelada. La obra ha sido perfeccionada. El cordero ha sido encontrado. ¿Sabe lo que estaba diciendo Jesús? Cuando él dice consumado es, está diciendo: Dios, la misión que me encargaste, la cumplí. Eso es lo que nos enseña la muerte de Cristo. La importancia de cumplir la misión.
Porque todos, absolutamente todos los que estamos aquí, hemos sido creados por Dios y colocados en este planeta con una misión. ¿Y cuál será el éxito de tu vida? Cumplir esa misión. Si tú terminas tu vida y terminas siendo rico, poderoso, famoso, muy importante, y paseaste por todo el mundo, pero no cumpliste tu misión, perdiste tu vida. Si tú terminas la vida con mucho progreso y muchas cosas, pero no hiciste aquello para lo cual Dios te creó, desperdiciaste tu vida. Pero si tú cumples tu misión, así no seas rico, así no seas famoso, así no seas poderoso, qué lindo que al momento en que tu corazón deje de palpitar y que salga tu último suspiro, puedas decirle al Señor: Señor, teletestai, he cumplido la misión, he cumplido mi tarea. Y la última expresión de Jesús en la cruz está en el Evangelio de Lucas 23, 46. Dice la Biblia: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, ¿qué pasó? Expiró. ¿Sabe qué es eso? Eso es una oración. Jesús oró durante toda su vida. La vida de Jesús fue una vida de oración. Jesús oró cuando tuvo crisis. Jesús oró cuando tuvo éxito. Jesús oró cuando tuvo que tomar decisiones. Cuando fue tentado, oró. Cuando vino las pruebas, oró. Jesús oró siempre. Así que lo que esto nos enseña es que la oración es importante. La muerte de Jesús nos enseña la importancia de la oración. Toda la vida de Jesús fue una vida de oración. Y yo me pongo a pensar, si Jesús, siendo Dios, necesitó orar, ¿qué nos hace creer a nosotros que podemos vivir la vida sin orar? Si Jesús para tomar decisiones pasó noches enteras orando, ¿qué nos hace pensar a nosotros que no tenemos que orar? Si Jesús para cumplir su misión se apartó 40 días en oración y en ayuno, ¿qué nos creemos nosotros? ¿Acaso nos creemos mejor que Jesús? Mira, cuando tú no oras, lo que tú estás mostrando es orgullo. Cuando tú no oras, lo que estás mostrando es autosuficiencia. Cuando tú no oras, lo que estás diciendo es: ¿sabe qué, Dios? Yo me las puedo arreglar solo, yo a ti no te necesito. Pero cuando tú oras, ¿qué le estás diciendo? Dios, te necesito. Dios, yo sin ti no puedo. Dios, yo no quiero cometer errores, yo no me quiero equivocar. De hecho, en la cruz Jesús hizo 3 oraciones. La primera oración, ¿cuál fue? Padre, perdónalos. La segunda oración fue: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y la tercera oración aquí, ¿cuál es? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Una vida de oración. Lo que Jesús está mostrando es que Él siempre dependió de Dios. Y si Jesús necesitó orar, ¿cuánto más nosotros? ¿Sabes que una oración puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte?
¿Sabes por qué tus pecados pueden ser perdonados hoy? No por subir la montaña de rodillas, no por flagelarte el cuerpo. ¿Sabes lo que puede cambiar tu vida? Una oración. Una oración. ¿Cuántos alguna vez en la vida ya hicimos esa oración? Una oración donde ¿qué le dijimos al Señor? Señor, perdóname. Reconozco que soy pecador, que he vivido separado de ti y que te necesito. La primera vez que yo oré fue esa oración. Hace más de 30 años yo visité un lugar como estos. Y yo me sentí probablemente como tú te sientes, como ¿en dónde estoy yo? Este lugar es raro, ¿esto de qué se trata? Pero me hablaron del amor de Dios y me dijeron, entrégale tu vida a Cristo. Yo era un pandillero con melena, cabello largo y todo así, no lo crea. Pero yo levanté mi mano, armado fui a la iglesia. Pero levanté mi mano y dije, Señor, si eso es verdad, yo quiero conocerte, quiero pedirte que me cambies. Y estoy aquí 33 años después diciendo, sí, Jesús cambió y transformó mi vida. Jesús hizo de mí una persona totalmente nueva y totalmente diferente. ¿Cuál fue la diferencia? Una oración. Lo que no pudo hacer la religión, lo que no pudo hacer el brujo, lo que no pudo hacer mi familia con tanto consejo, lo pudo hacer Dios cuando yo le dije sí, Señor. Y es lo que yo quisiera que hoy los amigos que nos visitan hicieran, que hagan una oración y le digan a Jesús, Jesús, gracias por haber muerto en la cruz por mis pecados, gracias por haber ocupado mi lugar. Yo te pido perdón y te entrego mi vida. Cierre sus ojos en esta hora. Y yo quisiera hacer una invitación. Mientras los hermanos de la iglesia están orando, quisiera hacer una invitación a los amigos que hoy nos visitan. Aquellos que están aquí por primera vez, que vinieron porque alguien les invitó y que están aquí. Yo quiero decirte, mi amigo, mi amiga, no es casualidad que estés aquí. Dios te ama tanto que te ha traído a este lugar. Tú crees que es casualidad, pero no es casualidad. Dios te trajo aquí porque tiene un plan con tu vida, porque te quiere cambiar. Pero tú tienes que tomar una decisión. Tú tienes que abrir tu corazón y decirle, Señor, si tú eres real, ven a mi vida y cámbiame. Dios, si tú eres real, ven a mi vida y transfórmame. Yo te invito en esta tarde a que hagas esa primera oración. Una oración donde abres tu vida al amor de Dios. Si hay algún amigo que al escuchar esta palabra quiere tomar esa decisión, allí donde está, sin temor, sin pena, levante su mano y diga, sí, hoy yo quiero elegir a Cristo. Hoy yo quiero aceptar lo que Cristo hizo por mí en la cruz. Levante su mano, yo quiero orar por usted, donde quiera que usted esté. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Tenga su manito allí levantada. Es una decisión que va a cambiar tu vida para siempre. Nunca serás el mismo. Yo no te estoy invitando a cambiar de iglesia ni de religión. Te estoy invitando a creer en Cristo, el que murió en la cruz por ti. Pero tienes que tener algo muy claro. Si tú aceptas a Cristo, tendrás salvación. Si tú rechazas a Cristo, no serás salvo, porque rechazaste lo que Dios hizo por ti. Así que con tu manito levantada y con todo el corazón, repite conmigo esta oración. Di conmigo en esta hora:
Padre celestial, en esta hora yo reconozco que soy pecador. He hecho lo malo. Me arrepiento y te pido perdón. Señor Jesús, gracias por morir en la cruz por mis pecados. Yo te acepto, te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres, para que cuando yo muera o tú regreses, yo pueda estar siempre contigo. Gracias, Jesús. Amén y amén. Damos un aplauso al Señor por la vida de nuestros amigos que en este día hacen esta oración y toman tan importante decisión. Queremos atender a los amigos. A los amigos les hemos preparado una literatura especial. Tenemos líderes que quieren orar por ustedes. Queremos compartir un refrigerio muy pequeñito con usted. Queremos que nos regale 3-5 minutos, por favor. Así que mientras la iglesia se coloca en pie, invitamos a los amigos a salir a los pasillos. Lleve sus objetos personales y vaya al segundo piso. 3-5 minutos queremos atenderle. Demos un aplauso más fuerte a Dios por la vida de nuestros amigos. Alabado sea Dios. Amada iglesia, Jesús realmente murió. Y Él murió por ti y por mí. A Él no lo mataron. Él tenía el poder de dar la vida y de volverla a tomar. El madero del Calvario reemplaza el madero del Edén, donde el hombre falló y desobedeció a Dios. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Alguien tenía que morir. ¿Y quién crees que tenía que morir? Yo. Tú. ¿Pero qué dijo Jesús? Yo voy. Yo ocupo el lugar. Por eso es un glorioso intercambio. Algo que uno dice, es una locura. ¿Cómo Él fue a morir? En el Antiguo Testamento los sacrificios no quitaban el pecado, solamente lo cubrían. Pero ahora en Cristo Él quitó el pecado. Él pagó la deuda. Nadie nos puede volver a acusar. Si el diablo viene a acusarte, dile: mentiroso, Cristo pagó la deuda toda ha sido cancelada. Fue un sacrificio eterno, hecho una vez y para siempre. Pero ¿a qué nos vamos a comprometer nosotros con esta palabra? La muerte de Jesús nos enseña la importancia del perdón. Y la pregunta es: ¿habrá alguien a quien tienes que perdonar? ¿Habrá alguien con quien no estás bien? Y de pronto al terminar esta reunión tienes que llamarlo y decirle: oye, por favor, perdóname. No se puede vivir sin perdonar. El perdón sana nuestro corazón. El perdón es algo que nos hace bien a los que lo damos. O de repente al escuchar esta palabra entiendes el valor de la familia y te das cuenta que has estado descuidando tu familia por el trabajo, por el dinero, por otras cosas menos importantes. ¿Qué tendrás que hacer con tu familia? O de repente has descuidado tu relación con Dios. Ya no oras como antes. Ya no lees la Biblia como antes. ¿Qué tendrás que hacer? ¿Qué tendrás que cambiar? Quiero que cierres tus ojos y pienses en aquellas cosas que tienes que cambiar, en aquellas cosas donde tienes que comprometerte.
y toma una decisión y dile al Señor con tus propias palabras, ¿a qué te comprometes? ¿Qué cambios haces? Porque la muerte de Cristo no puede ser en vano. Tenemos que cambiar, tenemos que tomar decisiones, tenemos que hacer ajustes en nuestras vidas, tenemos que arreglarnos con Dios. No podemos desperdiciar la vida. De pronto no estás cumpliendo tu propósito, tu misión en la vida. Estás descuidado, estás ocupado en otras cosas, pero no es lo que Dios quiere que tú hagas. No desperdicies tu vida. La vida se va, la vida es muy corta, y cuando menos nos demos cuenta estamos lanzando el último suspiro.